Brindémosle un aplauso de alabanza a nuestro Dios en esta hermosa mañana. Y saludamos también a todos nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que se conectan en este momento para recibir la palabra. Esperamos que lo que hoy ha preparado el Señor impacte profundamente su mente y su corazón y también su familia a través de la palabra del Señor. Voy a compartir en este día una enseñanza que había prometido hacía unos meses atrás sobre el ayuno. Y específicamente vamos a estar hablando sobre unos efectos del ayuno en nosotros. Y de verdad que me gustaría que usted, si es posible, tome nota de lo que voy a estar compartiendo, aunque usted también puede luego reforzar esta enseñanza buscándola en el canal de YouTube. Allí va a quedar grabada y puede también compartir el link con personas que de pronto estén interesadas en el tema. Tomemos como base bíblica Isaías 58, versículos 6 y 7. Y voy a hacer lectura en la Nueva Traducción Viviente. Isaías, capítulo 58, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: este es el ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Permítame, por favor, antes de avanzar, generar un contexto de este pasaje bíblico para poder como tener un poquito más claridad del por qué Dios, cuando le habla a su pueblo del ayuno, como que le da un vuelco total, ¿cierto?, a lo que se conocía desde los tiempos tempranos en el Antiguo Testamento. Porque usted mira pasajes anteriores y cuando se hablaba del ayuno, la convocatoria a ayunar siempre era: primero póngase ropas ásperas, ¿sí? Póngase ropas bien humillantes y busque un sitio donde usted pueda sentarse y echarse polvo encima, rasgarse las vestiduras y mostrar lloro y mostrar lamento. Ahora, no es que Dios esté cambiando el espíritu del ayuno como tal. Lo que sí está cambiando aquí es la actitud del pueblo para ayunar, ¿sí? Del pueblo para ayunar. Cuando usted mira, por ejemplo, Isaías 58, se da cuenta que ya casi se está acabando el libro, ¿sí? Este libro es bastante impactante porque, a pesar de que lo escribe un solo profeta, el profeta Isaías, Dios le revela una cantidad de cosas que van a ocurrir aún a cientos de años más adelante. Los teólogos liberales, ellos, como no creen en lo sobrenatural, entonces se han inventado una teoría documentaria y dicen que no, el libro de Isaías fue escrito por 3 Isaías, ¿sí? El Isaías número 1, que fue el Isaías de Jerusalén, antes de que ocurriera lo que fue el exilio. El segundo Isaías fue el que escribió al pueblo de Judá durante el exilio. Y el tercer Isaías, o el trito Isaías, fue el que escribió al pueblo de Judá después de que regresaron del exilio. Esa es una teoría documentaria basada en teología liberal, que niega el poder sobrenatural de Dios para revelarle a un solo hombre lo que puede ocurrir hasta cientos y aún miles de años después. Nosotros obviamente creemos en lo sobrenatural de Dios, ¿sí? Y creemos también que Dios puede revelarle a un siervo suyo, con respecto a las Escrituras, puede revelarle lo que iba a suceder cientos de años. Ahora, lo que sí es importante rescatar es que para ese capítulo Dios sabía que el pueblo que iba a regresar del cautiverio, iba obviamente a tener una tendencia egocéntrica, y es apenas normal. Imagínese, por ejemplo, usted teniendo el privilegio, después de estar viviendo 70 años en una tierra ajena, y nuevamente se da la ley para que usted vuelva a su tierra, y con tantas ilusiones de volver,
y regresa, y cuando regresa nuevamente a su tierra, usted se da cuenta que lo único que hay es piedras derribadas, puertas quemadas, ¿cierto? Todo lleno de maleza. Hasta tuvieron que primeramente buscar la estrategia para hacer que bestias salvajes que ya estaban ahí viviendo fueran ahuyentadas. Y entonces tienen que empezar todo un proceso de empezar ¿a qué? A reconstruir el lugar. Por favor, imagínese esto: cuando usted llega a ese lugar, pues en lo primero que usted va a pensar es en reconstruir ¿qué? ¿El templo? ¿En lo primero que usted va a pensar en reconstruir son los muros de la ciudad? No, en lo primero que usted va a pensar es en reconstruir ¿qué? Su propia casa, su techumbre, ¿sí? ¿Dónde usted va a poder tener un techito para qué? Para meter ahí a los suyos, a su familia. Y entonces, obviamente en esa tendencia es donde Dios tiene que enviar unos profetas. Uno de ellos fue Malaquías, y decirle: ustedes se han enfocado es en construir casas artesonadas, y mire cómo está mi templo. Se enfocaron fue solamente en ustedes. Estoy diciendo esto, mis hermanos, porque la tendencia que se daba en ese contexto de Isaías 58 es que el pueblo está enfocado es en sí mismo. Todo lo que yo haga, todo lo que yo realice es para suplir mis necesidades. Esa era prácticamente la cultura que ya estaba operando en ese momento. Y por eso es que entonces Dios va a llamar la atención del pueblo para decirle: mire, cuando ustedes ayunen, más bien desarrollen el ayuno que yo escogí, no el que ustedes se han inventado, sino un ayuno que está conforme a mi corazón. Y ese ayuno tiene un enfoque más allá de una práctica religiosa. Este ayuno que el Señor propone en Isaías 58 es un ayuno que apunta a abrir una puerta hacia una transformación espiritual. Y eso es lo que yo quiero hoy dejar en tu corazón, iglesia: que veamos la práctica del ayuno no como algo solamente para mi beneficio, sino para poder también beneficiar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Porque a menudo pensamos en el ayuno como una manera exclusiva de abstenernos de comida, de abstenernos de placeres, pero resulta que en las Escrituras Dios nos muestra que el verdadero valor del ayuno va mucho más allá. El valor de ayunar va mucho más allá, porque es una disciplina, diga conmigo disciplina. Es una disciplina que busca cambiar nuestros corazones, una disciplina que busca cambiar nuestras actitudes, y una disciplina que busca cambiar nuestras acciones, especialmente hacia los demás. Hacia los demás. Mire, algo tan práctico que Dios le propone a su pueblo en ese momento es: mira, ¿desean ayunar? Listo. Entonces, ese alimento que ustedes, del cual se van a privar en el día de hoy, compártanlo. Amén. Y qué bonito que uno empezara a hacer eso, ¿cierto? Pero ¿sabe qué generalmente hacemos los cristianos cuando ayunamos un día? Aguantamos el desayuno y el almuerzo, pero en la cena me hace el favor y me sirve los 3 golpes. Y eso no es correcto. El ayuno tiene que trascender más allá de pronto de solamente espiritualizarlo. Y obviamente tiene un valor espiritual enorme. Pero el ayuno tiene que, ese acto que yo realizo debe afectar también a los que están en mi entorno. Debe afectar a los que están en mi entorno. La próxima vez que Dios ponga en tu corazón ayunar, entonces a la par de ese tiempo que usted va a apartar, aparte también el alimento del cual usted se va a privar para bendecir a otros. Les dejo esa tarea. Amén, hermanos. ¿La vamos a hacer? Por eso es que poquitos ayunamos, ¿cierto? Isaías 58 nos revela que el ayuno que agrada a Dios es aquel que tiene un impacto tangible en nuestras vidas. Ahora, no es que usted, por ejemplo, tome ese alimento del cual usted no va a participar en ese día y se lo lleve a alguien y diga: mira, como yo estoy ayunando hoy, entonces, no haga eso.
Porque en el Nuevo Testamento el Señor nos dio un consejo, ¿cierto? Y ahorita más adelante lo vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a decidir ayunar? Entonces, la verdad es que esta práctica que agrada a Dios debe buscar generar un impacto más tangible, que no se quede solamente en algo intangible, sino que sea algo más palpable, que no sea algo solamente ritualista, sino que en verdad el ayuno sea algo que produzca justicia, compasión y misericordia. Diga conmigo: justicia, compasión y misericordia. A través del ayuno somos llamados a actuar, a vivir de manera más alineada con el corazón de Dios. Hablé al comienzo del contexto en el que se dio este escrito de Isaías 58, porque pareciera que ese contexto se sigue dando hoy día, ¿sí o no, iglesia? Muchos de nosotros vivimos muy enfocados en nuestras necesidades, muy enfocados en mirar a ver cómo tenemos estabilidad económica, cómo tenemos una buena casa, cómo tenemos un buen auto, ¿sí? Cómo podemos tener una buena estabilidad financiera, laboral, muchas de esas cosas que no son malas, no son malas, pero que empiezan a convertirse en un estorbo en el momento en que cobran centralidad en nuestra vida. El ayuno se convierte en una práctica y en una disciplina que nos ayuda a redireccionar esa tendencia de nuestro corazón al egoísmo y ponerla en el sentido correcto. Pensar en los que necesitan. Por eso, antes de mostrarte lo que el ayuno hace en nosotros, yo quiero rápidamente recordarte algunos pasos sencillos que debemos nosotros dar. ¿Para qué? Para entrar en esta disciplina espiritual. Y quiero que tome nota de esto porque puede ser útil si usted decide próximamente hacer un tiempo de ayuno. Lo primero que yo le podría aconsejar cuando usted diga: pastor, estoy sintiendo en mi corazón sacar un tiempo para ayunar, es: organice el escenario adecuado para tener ese tiempo. O sea, si verdaderamente el Señor lo está llamando a un ayuno porque siente que Dios definitivamente le va a cambiar su vida con esa convocatoria espiritual que Él está haciendo, pues entonces déle seriedad a eso. No estoy diciendo que de pronto no sea válido que usted aguante hambre mientras está trabajando, porque esa es la práctica generalmente que hoy día la iglesia hacemos de ayunar, ¿sí? Entonces: pastor, yo ayuno mientras estoy en el trabajo y entonces me voy en ayuno. No hablo en contra de esto, pero creo que sería mejor si usted, cuando el Espíritu de Dios lo guía a un tiempo de ayuno, haga lo que de pronto le toca hacer cuando tiene que ir a una cita médica. Organice, busque la manera de que se le pueda generar un espacio donde usted se dedique presencialmente para ese tiempo. Amén, iglesia. Amén. Que se dedique. Ahora ya usted decide si lo va a hacer en su casa, si lo va a hacer de pronto aquí en la iglesia, o de pronto usted tiene un lugar, una finca, un sitio que usted dice: me encanta siempre ir allá porque hay tanta paz, siento tanta paz. Es un lugar donde hay bastante naturaleza. Bueno, lo importante es que usted pueda organizar ese escenario, un escenario que sea adecuado. ¿Para qué? Para que usted se consagre a ese tiempo. Porque le adelanto algo: cuando uno le da seriedad al ayuno, Dios también le da seriedad a lo que Él nos quiere hablar, a lo que Él nos quiere revelar. Siempre doy testimonio, mis hermanos, de que los direccionamientos más importantes que he recibido para tomar decisiones en mi vida, los he recibido en un tiempo de ayuno, ¿sí? De hecho, de varios ayunos que yo hago personalmente en el año, hay uno que es infalible y es un ayuno de una semana para proyectar el siguiente año, evaluar el año presente y proyectar el siguiente. Es un tiempo donde me dedico a generar un escenario sumamente adecuado, donde nada me preocupe, donde nada me distraiga, donde nada me interrumpa de este propósito, ¿sí? De este propósito. Con antelación organizo mi casa, organizo las cosas que hay que organizar con mi esposa, con mis hijos, en mi hogar.
para poder disponer de la totalidad de ese tiempo. Entonces, ¿queda claro ese primer paso? Organizar el escenario adecuado para tener ese tiempo. Segundo, muy importante también, definir el propósito. Defina el propósito de este tiempo delante de Dios. Póngale propósito. Eso es lo mismo que con el ahorro. Si usted no le pone propósito al ahorro, en cualquier momentico, cualquier cosa que salga o necesidad que se presente, usted ya echa mano de eso y se le acabó el espíritu de ahorro. Pero si usted tiene un propósito, usted persevera. Lo mismo con el ayuno. Pídale al Espíritu Santo que le confirme, que le dé claridad de cuál es el propósito, cuál es la meta que usted apunta con ese tiempo de ayuno, hacia dónde usted quiere llegar con ese tiempo. Es un tiempo en el que el Señor le va a confirmar cosas poderosas. Tercer paso importante, prepárese para ese tiempo y déjese guiar por el Espíritu Santo. Si usted, por ejemplo, quiere ayunar un día entero, entonces desde el día anterior usted empiece a disminuir la ingesta de alimentos. Amén. Eso es directamente proporcional. ¿Vas a ayunar un día? Entonces desde un día antes empiece a menguar esa tendencia de comer. Si son 2 días, lo mismo. Si son 3 días, voy a ayunar 3 días con la ayuda del Señor. Entonces 3 días antes empiece a bajar de manera paulatina la ingesta de alimentos. Y cuando termine los 3 días de ayuno, nuevamente comienza paulatinamente ¿a qué? A subir la ingesta de alimentos hasta que nuevamente se normalice todo, ¿sí? Pero no haga todo de golpe, porque si no estará también atentando contra su salud, contra su organismo. Y pídale en ese tiempo de preparación física, también pídale al Espíritu Santo que lo acompañe en ese tiempo. Pídale al Espíritu Santo que le dé fuerzas. Pídale al Espíritu Santo que le dé la capacidad de ser firme en ese propósito. Va a haber momentos donde usted va a decir, uy, pero las tripas. Yo les he dicho a ustedes, mis hermanos, a todos, y no importa cuántas veces usted ayune, a todos en el momento en que empezamos a ayunar nos empieza a doler la cabeza. ¿Sí? Sí, porque yo escucho a muchos creyentes diciendo, pastor, yo no ayuno porque es que yo empiezo a ayunar y me empieza a doler la cabeza. A todos nos duele la cabeza, ¿sí? Pero eso es una reacción natural del cuerpo que nos está diciendo, empecé un proceso de desintoxicación, ¿sí? De limpieza. Y por eso es normal que también cuando estamos ayunando, el color de la orina se vuelve mucho más que intenso, ¿sí? Porque está el cuerpo liberando toxinas, limpiándose. Mira, hasta hay un beneficio físico muy impactante, muy especial. Entonces, ese dolor le puede estar durando la primera mañana, ¿sí? Y si es de pronto 3 días, entonces el primer día puede ser un poquito desafiante, pero ahí tienes al Espíritu Santo. No se enfoque en la tripita, enfóquese en el Espíritu Santo, ¿sí? Y pídale al Espíritu Santo que le dé la fuerza para usted poder cumplir este noble propósito, porque usted le está dando prioridad a Dios antes que al mismo alimento, ¿sí? Y en cuarto lugar, tenga presente que hay recompensa cuando se ayuna. ¿Cuántos creen que hay recompensa? Claro que sí. Tenga presente que hay recompensa cuando se ayune. Tenemos que volver a esos tiempos de antes, mis hermanos, cuando nuestros pastores nos motivaban al ayuno, ¿sí? Ayunar de tiempo en tiempo, hay que hacerlo. Recuerda cuando de pronto usted, que de pronto ya tiene bastante tiempo en el evangelio, y usted iba y le decía al pastor, pastor, estoy pasando por esto, por aquello, por lo otro, ¿y qué era lo que le decía el pastor? ¿Y si ha ayunado o no ha ayunado? ¿Ya apartó un tiempo para ayunar? Y algunos pueden decir, pastor, pero eso como que no es muy teológico, como que no es muy preciso. Pero ¿sabe? Muchas cosas fueron libradas en épocas de antaño gracias al ayuno, ¿sí? Gracias al ayuno. Y no porque el ayuno tenga poder, porque ese es el problema, que a veces le colocamos o le damos valor al medio. No, el valor está en el fin, que es Cristo.
Pero el ayuno se convierte en un escenario sumamente poderoso, sumamente especial, sumamente adaptado. ¿Para qué? Para que podamos ver la manifestación del poder del Señor. Ahora, hay un consejo muy hermoso que el Señor Jesucristo nos dio en Mateo 6:18. Y es que cuando nosotros ayunemos, no demudemos nuestro semblante. ¿Sí? O sea, tratemos de que casi nadie lo sepa. ¿Sí? Nadie tiene que saber que usted está en ayuno. Porque la tendencia en el tiempo de Jesús era que los que ayunaban, especialmente los mismos fariseos, demudaban sus rostros. Para que todo el mundo dijera: uy, mire, ese está en ayuno. Uy, mire qué espiritual. ¿Sí? Y entonces se sintieran alabados. El Señor más bien dice que no demudemos nuestro rostro para no mostrar a los hombres que estamos ayunando, sino más bien a nuestro Padre que está en secreto. Y dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El mismo principio que el Señor reveló en cuanto al dar limosna y en cuanto a orar, también lo aplicó para el ayuno. ¿Sí? Es algo de lo cual nosotros debemos hacerlo en secreto. Entonces, teniendo en cuenta estos consejitos prácticos, mis hermanos, quiero que entonces miremos las razones que deberían motivar nuestro corazón a desarrollar con más disciplina y constancia la práctica del ayuno. Y quiero que comencemos con la primera. Son más o menos 20. Tranquilo que a las 12:30 terminamos. No, son solamente 4. Primero, el ayuno nos enseña a liberarnos de la opresión. Otra vez, el ayuno nos enseña a liberarnos de la opresión. Eso quiere decir entonces que con el ayuno nosotros empezamos a colocar nuestros pies sobre el terreno de la justicia, ¿sí? De la justicia. Isaías 58:6 dice: este es el ayuno que quiero, pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Datos están relacionados con liberar de la opresión, ¿sí? Liberar de la opresión. Entonces, realmente el ayuno verdadero implica liberar a los que están oprimidos. Cuando ayunamos, no solo estamos buscando un cambio interno, también estamos buscando un cambio en el entorno, ¿cierto? Estamos buscando un cambio en la manera en la que también tratamos a los demás. Pero escúchame bien esto. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, dejarme usar por Dios para ir a liberar a una persona que se encuentra oprimida por depresión, oprimida de pronto por heridas, oprimida por el pasado, si yo ando igual? Amén. ¿Uno da de lo qué? ¿Uno da de lo qué? De lo que tiene. Ahora, si Dios me está diciendo que el ayuno es para esto, para generar libertad de toda opresión, pues con el primero que tengo que empezar a trabajar es conmigo. ¿Sí? Ahora, aplicando esto a la realidad de nuestra vida, deberíamos ser muy sinceros con nosotros mismos y hacer un análisis. ¿Cómo se encuentra mi corazón con respecto a ataduras y a opresiones? ¿Sí? ¿Tengo malos hábitos? ¿Guardo rencores? ¿Soy una persona muy susceptible que cuando alguien me habla o me dice algo que no me gusta, inmediatamente me dejo herir? Todo eso hay que revisarlo. Honestamente, cuando analizo mi ser interior, me doy cuenta que hay muy poco de Cristo. Hay demasiada carne. Lo que opera y lo que impera en mi vida son mis propios pensamientos, mis propios deseos, mi propia voluntad. Y Cristo más bien está ausente. Muchas veces Él ha querido salir a flote para empezar a generar gobierno en mi vida, pero yo vuelvo y lo opaco. Para esa realidad, donde de pronto hay ausencia de la justicia de Dios en mi vida, es donde yo debo empezar a pensar en serio: creo que me falta más disciplina. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ayunar. Necesito más tiempo para ayunar.
Por favor, cápteme el espíritu de lo que te estoy tratando de decir en esta hermosa mañana. Porque hoy estamos muy acostumbrados solamente es a recibir seminarios, ¿sí? Sentarnos y escuchar y de pronto escribir y termina y salgo a la realidad y continúo haciendo exactamente lo mismo. Cuando detectamos que hay algo que nos oprime, cuando detectamos que hay algo que nos está haciendo daño, que nos está esclavizando, que son cadenas que no nos dejan avanzar, lastres del pasado que no nos dejan movernos hacia adelante, deberíamos darle prioridad al ayuno. Deberíamos darle prioridad a esos escenarios en los que decidimos parar muchas de las cosas que estamos acostumbrados a hacer diariamente y concentrarnos en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque el primero que necesita ser libre soy yo, ¿sí? Llevas mucho tiempo quejándote de que tu esposo, de que tu esposa, de que tu hijo, de que tu hija, de que la suegra, de que el yerno, de que la nuera, de que el jefe, de que no lo soporta. Pero la pregunta es, en lugar de mirar hacia afuera, mírate a ti mismo. ¿No será que todas esas personas a las que estamos acostumbrados a echarle la culpa simplemente están reaccionando a lo que nosotros provocamos? ¿No será? Es que ya no soporto a mi esposo, ya no soporto a mi esposa. ¿No será que yo estoy propiciando esa reacción? ¿No será que yo soy el primero que necesito ser liberado de opresiones, de cadenas, de ataduras que el enemigo ha logrado colocar de años en mi vida? Pues para eso está el ayuno. Para eso es importante generar ese espacio. ¿Quieres ser libre de toda opresión? Saca tiempo para ayunar. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos amados, Mateo 17:21 dice que hay géneros que no salen sino con ¿qué? Con oración y ayuno. Que no me vengan con ese cuentico porque el ayuno incluye oración. ¿Sí o no? ¿Qué es ayunar? Es orar. Es pasar un tiempo en el que todavía le doy más seriedad a la oración, porque creo un ambiente adecuado para orar. Así que cuando dice ayuno, oración y ayuno, es como un sinónimo, ¿sí? Y lo he tomado de esta manera. Cuando dice oración y ayuno, entonces es como si estuviera diciendo, sí, hay cosas en las que hay que orar, pero hay cosas en las que todavía hay que ser más intensos y orar. ¿Y qué le da intensidad? ¿Qué le da seriedad? ¿Qué le da profundidad a la oración? El ayuno. Entonces, ¿la iglesia sí debe ayunar o no debe ayunar? Sí, porque es que estoy escuchando a algunos teólogos hoy día diciendo que eso del ayuno era para el Antiguo Testamento. Al fin y al cabo el Señor dijo que iban a llegar días donde nos iban a quitar al esposo y ahí sí que ayunaríamos. Pues en estos momentos el Señor está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Y necesitamos depender del Señor. Entonces ayunemos. Ahora te pregunto, con respecto a este primer efecto que produce el ayuno en nosotros, ¿cómo puedes usar tu tiempo de ayuno para enfocarte en tu liberación y en la de otros? ¿Cómo puedes usar tu tiempo de ayuno para enfocarte en tu liberación y la de otros? Si detectas que hay opresión, si detectas que hay cadenas emocionales, cadenas espirituales, cadenas mentales y aún cadenas sociales, pues yo creo que es muy válido parar y sacar tiempo para trabajar esas áreas, ¿sí? Trabajar esas áreas. Mis hermanos, hay muchas cosas que lamentablemente nosotros estamos arrastrando. Y no porque Cristo ya no nos hizo libres, sino porque a pesar de que Él ya nos hizo libres, nosotros hemos decidido ¿qué? Seguir llevándolas.
por la manera como nosotros reaccionamos. ¿Me está entendiendo, iglesia? Segundo efecto, el ayuno nos desafía a ser generosos con los necesitados. Generosos con los necesitados. Esto tiene que ver con compasión. El anterior tiene que ver con ¿qué? Justicia. Ahora este segundo tiene que ver con compasión. Isaías 58:7 dice: Dios nos muestra que el ayuno verdadero nos lleva a compartir lo que tenemos con los que carecen de lo necesario. Mira qué hermoso. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. He estado estudiando en estos días la teología de la liberación, que obviamente tiene base marxista y ha tenido bastante fuerza a pesar de que el comunismo cayó en derrota y en vergüenza con lo de la perestroika. Y a pesar de eso, en la cultura latinoamericana, la teología de la liberación ha tenido un auge impactante, bastante fuerte, que no solamente es ampliamente difundida por la teología católica, sino también por algunos teólogos neo-ortodoxos y liberales, ¿sí? En su momento les explicaré esos conceptos. Neo-ortodoxo no es necesariamente ortodoxo, ¿sí? Ese concepto neo-ortodoxo nació con el famosísimo teólogo en 1919 con Karl Barth, el famoso bartianismo, cuando él, ¿qué hizo? Le dieron ganas de hacer un comentario sobre la carta del apóstol Pablo a Romanos y empezó a interpretarla desde una perspectiva hegeliana, de Hegel, ese filósofo que prácticamente le dio base a todo el pensamiento moderno y posmoderno. Y entonces cuando hace ese comentario de la carta a los romanos, crea una explosión impactante en el mundo teológico, que básicamente se convierte en la puerta para todas las teologías contemporáneas que nos correspondió vivir a nosotros en este tiempo, y que estoy seguro que muchos de nosotros, hermanos, las ignoramos, pero que muchos púlpitos están predicándolas. Y vuelvo a aterrizar este concepto para que me entienda. Entonces, la teología de la liberación se está predicando en muchos púlpitos porque el discurso es bien llamativo: acción social. Y yo no estoy en contra de la acción social, y lo acabé de leer acá, porque Dios lo mandó al pueblo a realizar. Pero no estoy de acuerdo cuando entonces empezamos a hacerle creer a la gente que más importante es la acción social que la evangelización. Y tampoco estoy de acuerdo en utilizar la evangelización, o mejor dicho, utilizar la acción social como gancho o como cebo para poder evangelizar. Hay que ser muy cuidadosos con esto, porque eso se está dando también. Y entonces tenemos gente que ya conoce la estrategia de la iglesia en este tiempo y dice: claro, sí, mire esto, vamos y escuchamos el discurso que nos tienen que dar, pero al final después nos dan comidita. Y se llevan la comidita y después siguen viviendo exactamente lo mismo. Eso es un asunto que hay que tener demasiado cuidado, porque el evangelio, más allá de acción social, es salvación para todo aquel que cree. Que no se nos olvide, mis amados hermanos, que el verdadero propósito del evangelio no es llenarle el estomaguito a los pobres con mercados. Eso tiene su lugar y nosotros lo hacemos. Tenemos una fundación que, gracias a Dios, periódicamente hace ese trabajo, pero no es lo más importante. El verdadero trabajo de la iglesia es proclamar las buenas nuevas. La ortodoxia cristiana, que es la que ha sido defendida bajo la historia del cristianismo, siempre se ha enfocado en que la principal tarea de la iglesia, comisionada por Jesucristo, es predicar el evangelio. Ni siquiera nuestra tarea es transformar el mundo. Esa tarea la hace Cristo. Amén. Nosotros somos llamados a trastornar el mundo. Pero ese concepto de transformar la sociedad y todo lo que tenga que ver con la jerga de sociality, todo eso tiene precisamente una base marxista, una base hegeliana, que se aleja verdaderamente de la esencia del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, mis hermanos,
debemos equilibrar el concepto. Porque lo mejor, y por eso es que tenemos el Espíritu Santo, Él nos capacita para ser equilibrados. Seamos sensibles, pero que sea el Espíritu Santo el que te vaya guiando. ¿Para qué? Para también pensar en el necesitado. Pero no malacostumbres al necesitado. Amén. Porque ese es el problema, que a veces entonces malacostumbramos a la gente que necesita. Y hoy día tenemos aquí en Colombia un discursito muy rayado en cuanto a eso. Y el trabajo que verdaderamente dignifica el evangelio es cuando genera un cambio de mentalidad en las personas. ¿Sí? Podemos llevarle su mercadito, podemos llevarle cosas materiales, pero en realidad lo que necesitamos es que la persona abra su corazón al único que verdaderamente puede cambiar y transformar no solamente su temporalidad, sino su eternidad. Y entonces los liberales nos están atacando y nos están diciendo: es que esa iglesia que siempre es solamente pensando por allá en la eternidad, totalmente desconectada del mundo. No, yo le puedo citar a algunos teólogos ortodoxos que realmente marcaron una diferencia en este planeta. Marcaron una diferencia en este planeta con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que no me vengan a decir que porque hablamos del evangelio como poder de Dios para salvación, es entonces empezar a desconectar a la gente de la realidad social, de la problemática social. Problemática social siempre ha habido y siempre. ¿Qué dijo el Señor con respecto a los pobres? Entonces no nos vengan a manipular con ese discursito de que es que la iglesia tiene que en algún momento ser la sacrificada para poder que se acabe la pobreza. Eso no es cierto. Nosotros fuimos llamados a proclamar el evangelio a los pobres, es decir, a toda la raza humana, porque todos somos pobres en espíritu. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Ok, entonces ayunar no es solo abstenerse de comida, sino también practicar la generosidad y la compasión hacia aquellos que están en necesidad. La próxima vez que usted vaya a dar un mercado, vaya de pronto a ir a un sitio a hacer labor social, que el Espíritu Santo lo guíe. Amén. Y hágalo verdaderamente para glorificar al Señor, no para calmar su conciencia. No haga eso solamente para sentirse bien consigo mismo, hágalo porque el Espíritu Santo de Dios lo está guiando. ¿Sí? Lo está guiando. Mire, es tan hermoso, mis hermanos, cuando uno se deja guiar por el Señor en cuanto al tema de dar, ¿sí? Porque uno tiene que ser generoso. Y llega uno a la persona y la persona dice: gloria a Dios, el Señor escuchó mi oración, realmente Dios existe, le estaba pidiendo y mire, Dios te usó. ¿Eso no glorifica a Dios? Eso es algo maravilloso. Pero tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque hay dádivas, hermanos, que en lugar de bendecir, generan maldición. ¿Cómo puedes integrar actos de generosidad en tu tiempo de ayuno para reflejar el amor de Dios a los demás? Un acto muy sencillo, ya se lo dejé de tarea, es que esa comida o esas comidas que no vas a digerir porque tienes un propósito noble y es ayunar, las vas a dar. Pídale al Señor que le muestre, que le revele a quién le va a dar esas comidas. Tercero, el ayuno nos ayuda a revisar nuestras prioridades. Esto me encanta, porque cuando nosotros ayunamos, hacemos un alto en el camino para empezar a revisar qué prioridades tenemos actualmente en nuestra práctica diaria, qué prioridades tenemos en nuestra vida. Cuando revisamos con seriedad las prioridades de nuestra vida, ahí es donde comienza la verdadera transformación. Ahí es donde comienza la verdadera transformación. Porque el ayuno es una oportunidad para evaluar nuestras vidas, para asegurarnos que nuestras prioridades están alineadas con el corazón de Dios. Lo que estoy haciendo, cómo estoy viviendo, la manera como estoy desarrollando mi fe en el Señor, ¿está alineada con la voluntad de Dios?
¿Estoy viviendo un cristianismo bíblico, auténtico, o estoy viviendo un cristianismo de baratija? Un cristianismo religioso, ritualista. Eso es lo que hay que analizar en un tiempo de ayuno. ¿La fe que estoy desarrollando en el Señor tiene la base correcta? ¿Su palabra o mis caprichos? A través del ayuno aprendemos a renunciar a lo que nos distrae de Dios y nos podemos enfocar entonces en lo que realmente importa. Yo te pregunto, iglesia, ¿qué es lo que realmente nos debería importar a nosotros como cristianos? Diga conmigo, nuestra relación con Dios. ¿Sí o no, iglesia? ¿Es importante tu relación con Dios? ¿Es prioritaria? Eso es importante revisarlo. Tu relación con Dios. Ahora, ¿cuándo le demostramos a Dios que nuestra relación con Él es muy importante para nuestra vida? Cuando revisamos qué tanto estamos dispuestos a obedecer su voluntad. ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide que hagamos? Entonces, el ayuno también puede ser un escenario sumamente adecuado para sentarme y analizar, bueno, ¿qué cosas Dios me ha dicho que haga y hasta ahora no las he hecho? ¿Qué cosas Dios me ha pedido hasta el día de hoy y hasta ahora yo no se las he entregado? ¿Sí? ¿Qué cosas Dios me ha dicho que suelte, pero todavía yo estoy ahí que aferrado? Para eso es el ayuno. Para tener un tiempo de calidad y poder reflexionar, examinar con profundidad mis prioridades. Y solamente así es donde voy a experimentar transformación. Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Sabían que a veces no es fácil hacer la voluntad de Dios? Pero tenemos que llegar a ese nivel donde ¿qué? Nos agrade hacer su voluntad. A pesar de que no guste a nuestra carne, nuestro espíritu se deleite. ¿Cuántas veces el Señor, su cuerpo de pronto le estaba pidiendo comida? Y hasta le ofrecían comida, pero Él decía: no, espere, deje ahí. Es que mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió, ¿sí? La voluntad del Padre. Entonces pregunto, ¿qué cosas en tu vida necesitan ser reordenadas durante tu tiempo de ayuno para que puedas vivir una vida más centrada en Dios? Note lo que te estoy diciendo, iglesia preciosa. Muchas cosas que en estos momentos no nos están funcionando en nuestra realidad de la vida cambiarían si hiciéramos un alto y dedicáramos un tiempo para ayunar, bajo este propósito. El propósito de revisar prioridades. ¿Será que le estoy dedicando más tiempo del que debería dedicarle a esto, a esta persona, a este proyecto, ¿sí? a este sentimiento? En un tiempo de ayuno, el Espíritu de Dios nos puede convencer de lo que tenemos que cambiar. Y ahí empezaría una transformación. Y por último, el ayuno nos conecta con la presencia de Dios. Este es mi último consejo y de los que más me fascina dar. ¿Te estás sintiendo últimamente seco? Todos pasamos por etapas de sequedad, como desiertos espirituales, ¿cierto? ¿Alguno ha pasado por ahí o solo el pastor? ¿Sí pasamos por desiertos, iglesia? ¿Sabe qué son esos desiertos? Esos desiertos son, según el profeta Oseas, si no estoy mal, son el llamado que Dios nos hace a nosotros para hablarnos al corazón. ¿Sí? Dios nos lleva a esos desiertos porque Él lleva tiempos añorando hablarnos de tú a tú. Entonces los ayunos se prestan mucho para eso. Sientes que estás viviendo por un desierto, sientes que estás atravesando una situación donde ni oyes a Dios, ni sientes a Dios, te estás como resintiendo contra Dios, se te está facilitando cada vez cuestionar más a Dios.
eres un candidato sumamente apropiado para un tiempo de ayuno. ¿Por qué? Porque es en el ayuno donde vas a poder conectarte con la presencia del Señor. Vas a poder experimentar intimidad. Ese es uno de los mayores beneficios, iglesia, del ayuno. El beneficio de poder generar una conexión más profunda con nuestro Dios. Conexión profunda. ¿Cuántos añoran tener mayor intimidad con el Señor? Entonces, ayunar se dijo, ¿sí? Hay que ayunar. Cuando apartamos tiempo para ayunar y para orar, ahí es donde vamos a experimentar esa intimidad con el Señor. Y esa intimidad es la que tiene el poder también de transformarnos y hacernos diferentes. ¿Qué sucedía con Moisés cuando bajaba del monte después de estar 40 días con Dios allá en intimidad con Él? Bajaba impregnado de la gloria de Dios. ¿Y la gente lo veía? La gente lo veía, ¿cierto? ¿Y qué tenía que hacer Moisés para que la gente pudiera hablar con él? Ponerse un velo, porque si no la gente no se podía acercar, porque era la gloria de Dios la que estaba en él. Mis hermanos, el ayuno es como esa operación espiritual de subir al monte. Subir al monte. Yo tuve el privilegio con mi abuelito, él fue uno de mis mentores espirituales, y en varias ocasiones sacamos espacios para irnos de San Gil a una finca que tiene la iglesia en una vereda que se conoce como Cuchicute, ¿sí? Del conde de Cuchicute. Es una tierra hermosísima y es un lugar muy pero muy hermoso donde uno se desconecta de toda la parte citadina y se conecta uno con la naturaleza. Y bueno, allá tuve una de las más lindas experiencias espirituales en ese lugar. Y aparte de ir allá al templo, había un montecito como a unos 600 metros y nos íbamos tipo 3 de la mañana y allá a orar, a orar. Tuvimos experiencias también donde vimos el diablo moviendo su cola. Una noche eran más o menos las 2 de la mañana y de pronto los dos nos despertamos y empezamos a sentir la presencia satánica que desde la carretera que quedaba cerca de la iglesia, sentimos una presencia que empezó a recorrer ese caminito y no vimos sino que percibimos cómo esa presencia como que entró por donde estaba lo que se le coloca a las fincas, las cercas, gracias, las cercas. Y como eso es espiritual, uno lo percibe. Se iba acercando cuando de pronto empieza a merodear el templo. Y le dio como unas 3 vueltas al templo y en cada vuelta rasgaba, sentíamos como en las ventanas, rasgaba así como con las uñas los vidrios. En la parte de atrás había una puerta y en esa puerta entonces sentíamos como mientras le daba la vuelta le daba una patada a la puerta. Y la puerta era de metal. El golpe era durísimo. ¿Y nosotros qué hacíamos en el momento? De rodillas, nos colocamos la cobija encima y a orar, mijito. Y yo sentía la lengua, la sentía trabada como una bola así. Y sentía los pelos de punta y sentía esa presencia pero terrible ahí. Y mi abuelo decía, hay que seguir orando, sigamos orando, sigamos orando. Dios está con nosotros, Él es mayor que el que está en contra de nosotros. ¿Y sabe qué pasó ese día? Mire mi abuelo cómo era de atrevido, osado. Cuando ya se calmó todo, me dice, bueno, mi chinito, ahora sí, vámonos. ¿Cómo así? ¿Pero toca salir? Sí, vámonos para el monte. Después de esa experiencia donde y subimos al monte, hermanos, y no se imaginan la experiencia tan poderosa que tuvimos en ese monte. De las experiencias que han marcado mi vida con respecto a la realidad de la presencia de Dios fue en ese monte, ¿sí? Y todo ese día estuvimos en ayuno, mis hermanos, en ayuno, buscando la presencia del Señor. ¿Sabe que eso se ha perdido, hermanos? Porque nos hemos vuelto muy racionales, muy lógicos. Se está perdiendo la sobrenaturalidad del evangelio. Pero yo te digo, Dios sigue siendo real.
¿Sabe qué dice el Señor con respecto a este cuarto punto? Si me buscas, me hallarás. Si me pides, te voy a dar. Y si me llamas, te voy a abrir. Pero en los tres mandatos el Señor nos pone la tarea a nosotros. ¿Quieres ver la manifestación de Dios en tu vida? Acciona, acciona. Tú decides si te conformas con la espiritualidad superficial. De hecho, estuvimos en esta semana entregando en el tiempo de edificación para los altares familiares sobre la superficialidad, ¿sí? A propósito, usted puede entrar al grupo de WhatsApp de la iglesia y ahí está el momento de edificación semanal para que haga su altar familiar en casa. Ahí está. Entonces, hermanos, ¿queremos experimentar mayor intimidad con Dios? Busquémoslo en ayuno. Busquémoslo en ayuno. Nos vamos a volver más sensibles a la voz del Señor, más receptivos a su dirección, más llenos de su paz, más llenos de su gozo. Yo duraría un buen tiempo aquí comentando las experiencias espirituales que tuve en los casi 6 años que estuve orando con mi abuelo, de 2 de la mañana a 5 de la mañana. Experiencias con brujos, con hechiceros. Por eso cuando un cristiano me dice, es que, pastor, ¿será que me están haciendo hechicería? Yo no ignoro eso, pero también le enseño al hermano, no dependa de eso. Y yo le digo, ¿usted cree en Dios? Sí, sí, pastor, yo creo en Dios. Ah, pues entonces también crea que existe un diablo. El diablo también existe, ¿sí? Pero tenemos que marcar una diferencia. ¿A qué le vamos a temer? ¿A Dios o al diablo? El temor de Dios es principio de sabiduría. El temor al enemigo, el temor a las circunstancias, el temor a las personas, pone lazo. ¿Cómo hago para acrecentar el temor de Dios en mi vida y reducir el temor a las circunstancias, el temor a las cosas postizas, a los poderes del mal? ¿Cómo hago para no dejarme afectar por eso, para estar por encima de eso? Ayuno y oración, hermano. Buscar el rostro del Señor. Buscar el rostro del Señor. La unción tiene que manifestarse, mis hermanos. Pero hoy hasta eso se ha perdido. Hasta eso se ha perdido. No somos capaces de marcar una diferencia en un ambiente. No somos capaces. Más bien nos camuflamos al ambiente que está ahí dominando. Y la luz se opaca. Necesitamos volver, mis hermanos, a crecer en esa intimidad con Dios. Por eso es que dice la palabra en Mateo 6, 17 y 18, pero tú cuando ayunes, perfuma. Yo amo a mi esposa y todos los días disfruto de su presencia, disfruto de su cariño, disfruto de los deliciosos platos de comida que me prepara, saludables. Y estamos todo el tiempo en esa comunión. Pero de tiempo en tiempo ella y yo sentimos la necesidad de la intimidad, de algo más cercano. Y no hablo solamente de sexo, hablo de sentir realmente que somos uno porque Dios nos unió. Lo mismo debe suceder con nuestro Dios. Todos los días, en todo tiempo, tenemos que estar cultivando esa comunión con Dios. Estoy comiendo y estoy en comunión con Dios. Estoy caminando hacia el trabajo, estoy en comunión con Dios. Estoy manejando el vehículo, estoy en comunión con Dios. Estoy desarrollando algo en el trabajo, estoy en comunión con Dios. Estoy en el baño, estoy en comunión con Dios. Me voy a dormir, estoy en comunión con Dios. Me levanto y en lo primero que pienso es en mi comunión con Dios. Uy, pastor, pero eso es fanatismo. Sí. Conviértete en un fanático de Dios. ¿Por qué le da miedo esa palabra? Si es que hoy día está de moda. Hoy está de moda ser fanático de los equipos de fútbol, ser fanático de pronto de un cantante. ¿Por qué no ser fanático de nuestro Dios? Pero por más
que mantenemos esa conexión diaria, de tiempo en tiempo Dios anhela estar íntimamente con nosotros. Nosotros deberíamos anhelar más a menudo estar íntimamente con el Señor, ser uno con Él. Y el ayuno es el momento más propicio para disfrutar de esa experiencia. Ayunemos, mis hermanos, pero provóquelo, porque su pastor no puede hacer eso. Usted mismo provoque eso, hermano, hermana. Ya es tiempo de que usted diga: yo necesito un tiempo de intimidad con mi Señor, necesito ayunar, porque lo extraño. Necesito crecer en mi intimidad con Dios. Y entonces mire la promesa: si decides ayunar, tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar nuestro tiempo de ayuno para profundizar nuestra relación con Dios y experimentar su presencia de una manera más íntima? Dedicándote 100% a ese tiempo de ayuno. Si a ti te gusta ayunar, pero te toca adaptarte a tu área laboral, amén. Pero de tiempo en tiempo, así sea una vez al año, 2 veces al año, organiza el tiempo para que por lo menos puedas dedicar 1, 2 o 3 días de calidad para estar en ayuno, en la presencia del Señor. Y te vas a dar cuenta cómo el Señor te va a guiar y te va a direccionar en cosas extraordinarias. Termino diciéndote, iglesia, que durante tu próximo ayuno te desafío a no solo enfocarte en lo que estás dejando de lado, sino en lo que estás ganando. No se enfoque en el hambre que le va a dar. No se enfoque de pronto en el tiempo que le va a tocar sacar para eso. Ay, es que es tan difícil sacar tiempo. Enfócate es en los beneficios que vas a recibir. ¿Cuáles beneficios? Una mayor intimidad con Dios, una vida más alineada con su voluntad y un corazón más compasivo hacia los demás. 3 cosas importantes. Número 1, mayor intimidad con Dios, vida alineada con su voluntad y un corazón más compasivo con los demás. ¿Les gustaría tener estos beneficios? Gloria al Señor, qué bendición. Así que tu ayuno sea un tiempo de verdadera transformación, donde no solo cambies lo que haces, sino también quién eres en Cristo Jesús. Llévese este versículo, por favor, Joel 2:12. Joel 2:12. Una afirmación del Señor para nosotros. Ahora bien, diseños de vida, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, lloro y lamentos. Otra vez. Ahora bien, afirma el Señor, diseños de vida, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Lamentemos nuestra necesidad de Dios, humillándonos delante de Él, y Él va a responder a esta urgente necesidad. Quiero que por favor cierre tus ojos. Cierra tus ojos, por favor, y hablemos con el Señor brevemente. Amado Dios, recibimos con solicitud tu palabra. ¿Cuánto necesitamos prestarle atención a esta disciplina espiritual, el ayuno? ¿Cuánto necesitamos volver a incrustar en nuestra vida cristiana, o mejor, en nuestra vida en Cristo, el tiempo del ayuno? Al escuchar hoy tu palabra nos damos cuenta, Señor, de cuánto necesitamos volver a esos tiempos en los que priorizábamos nuestra comunión contigo y nuestra intimidad en tu presencia. Nos hemos conformado con lo superficial, nos hemos conformado con la superficie, nos hemos conformado, Señor, con las migajas en nuestra relación contigo. Cuando tú nos invitas, Señor, a una vida de profundidad en el Espíritu, a una vida, Señor, de intensa búsqueda de tu presencia. Vuelve, Señor, a despertar en nuestro corazón esa pasión por tu presencia a través del ayuno.
Vuelve a despertar en nosotros, Señor, ese anhelo y ese deseo por meter nuestra vida y nuestro ser en tu presencia a través de este escenario tan apropiado como lo es el ayuno. Oh Dios maravilloso, en verdad necesitamos que despiertes nuestro espíritu a esta realidad. Sácanos de todo estupor espiritual, de todo conformismo, Señor, y que podamos volver a la práctica bíblica, a la práctica, Señor, de buscarte en ayuno y en oración, como solíamos hacerlo antes. Oh, maravilloso Señor. Cuánto necesitamos recuperar ese primer amor. Cuánto necesitamos volver a recuperar esa pasión por ti. Perdónanos, porque vivimos tan ocupados como le sucedió al pueblo de Judá en su época, cuando tú escribiste a través del profeta el verdadero ayuno. Vivimos, Señor, tan enfocados en nuestros propios problemas y necesidades, en nuestros propios planes y proyectos personales. Vivimos tan enfocados en nosotros que aún nos servimos de ti y nos hemos olvidado también de los demás. Capacítanos para poder empezar a utilizar la herramienta del ayuno, para volver a mirarnos interiormente y examinarnos y corregir aquellas cosas que necesitamos corregir, para también convertirnos en personas que seamos, Señor, de bendición para otros, que podamos ser instrumentos de bendición para otros. Oh poderoso Dios, en verdad necesitamos estar atentos, despiertos, listos y dispuestos, Señor, para hacer tu voluntad. Quiero pedirte que dejes en tu pueblo, Señor, esta profunda inquietud. Que cada uno de los que estamos aquí salgamos hoy de este lugar pensando muy en serio: necesito organizar un tiempo de ayuno de calidad. Necesito organizar un tiempo de ayuno para mi vida espiritual. Señor, que esa sea la ganancia de la prédica de este día. Que cada uno podamos tomar una decisión y proyectar un tiempo para poder estar en un escenario de ayuno, para permitirte a ti hablarnos, confrontarnos y direccionarnos en lo que necesitamos hacer y dejar de hacer. Bendigo tu nombre, Señor, y te agradezco por este espacio y por este tiempo hermoso en el que tú nos dejas tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Gloria al Señor.